se sepa, formando siervos conforme al corazón de Dios. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos y darles la bienvenida a un programa de diálogos pastorales, esta vez con el tema las labores del pastor en la congregación. Es un tema en el cual hemos venido desarrollando en otros programas, en el cual queremos enfocarnos cuál es la verdadera labor que tiene un pastor dentro de la congregación. Hemos tal vez perdido esa visión, hemos perdido tal vez el enfoque de cómo a veces creemos que el pastor tiene que hacer todas las cosas. Creemos que tiene que predicar, evangelizar, dar consejería, repartir comida, hacer las visitas. Creemos que tenemos la mentalidad que él tiene que hacer todas esas cosas. Y queremos dialogarlo en esta tarde. Nos acompaña, como tenemos ya como un panel de pastores, Germán Torres. Buenas tardes. Mi hermana Patricia, pastora también. Buenas tardes, bendiciones. Mi hermano Paulino. Muy buenas tardes, un abrazo para todos. Y aquí estamos para dialogar sobre este tema. Y vamos a empezar con una lectura que es Hechos capítulo 6, en el cual narra ahí un evento importante, donde los apóstoles marcan una diferencia, marcan algo que dice, no, esto no es así, tiene que ser diferente. Yo le voy a pedir a Germán que nos lea ahí capítulo 6 del 1 al 4. Claro que sí. Dice la palabra del Señor en el 6.1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Yo creo que ahí hay un claro ejemplo donde se marca una diferencia, donde los apóstoles dicen: aquí hay que buscar personas que se dediquen a servir y a atender a las viudas, y nosotros vamos a dedicarnos a la oración y a la predicación de la palabra de Dios. Queremos Germán, ¿usted qué opina de esta lectura? Sí, concuerdo en que sí, hay el texto nos parece indicar una diferencia, ¿verdad? Como dice usted, se marca una diferencia, pero una diferencia en cuanto a la dedicación, ¿verdad? No en cuanto a la disposición. Correcto. Y eso sí es importante reconocerlo. O sea, no estamos aquí afirmando, y yo creo que no es el pensamiento de ninguno de nosotros, que un pastor no tiene que estar dispuesto a servir a las mesas, Sí. ¿verdad? Ni decir, porque soy pastor, no me toca a mí hacer esto otro, ¿verdad? No hay que irnos a los extremos, ¿verdad? No es eso, ¿verdad? No es eso. Pero sí entender que, como bien dice el dicho, donde hay orden está Dios, ¿verdad? Okay. Y hay que entender que sí se requiere una dedicación organizada. El ministerio, la obra de Dios requiere de organización. Me parece esa frase, una dedicación organizada. Sí, correcto. Y ese es el caso de lo que está ocurriendo aquí, ¿verdad? Los apóstoles apuntan a algo, y algo que al fin y al cabo es claro, creo yo, para todos. Nadie puede hacer todo
a la vez, ¿verdad? Nadie puede hacer todo a la vez. Entonces ellos dicen, queremos dedicarnos a la palabra, queremos dedicarnos a la oración, y no podemos estar al mismo tiempo sirviendo a las mesas, ¿verdad? Correcto. ¿Y qué se requiere? Organicémonos, escojamos personas dispuestas a servir, para que nosotros no dejemos de atender nuestro llamado tampoco, y al mismo tiempo damos oportunidad a que otros crezcan y sirvan en esta obra que es el cuerpo del Señor. Correcto. Patricia, ¿usted qué opina? Sí, yo creo que aquí, bueno, ustedes dicen que se marca una diferencia. Yo digo que, ¿verdad? A mi entender o criterio, es como que marcaron los límites y marqué mis prioridades. Fue lo que hicieron los apóstoles, ¿verdad? No porque lo demás no fuera importante, porque el atender a las viudas, una ley, una orden de Dios, atender a las viudas, a los huérfanos, ¿verdad? Pero no fue la esencia del llamado de los apóstoles, porque recordemos que el Señor textualmente los llamó a ir, ¿verdad? Y llevar su palabra, llevar su evangelio. Entonces, los apóstoles lo que decían es, ok, esta es nuestra prioridad, esto es lo número uno para nosotros. Ahora, qué bueno, porque ellos ¿qué hicieron? Buscar a varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que para ellos sí fuera la prioridad ver a las viudas. Y tan es así que más adelante como que llegaron a ese acuerdo y a ese buen trabajo de que entonces se hiciera un reparto justo, ¿verdad? Entonces ellos dicen, no podemos hacerlo todos, como dijo ahora Germán, vamos nosotros a dedicarnos a nuestra prioridad. Ahora, para ustedes, esta tarea que se les está encomendando va a ser su prioridad, ¿verdad? Y bueno, algo que voy a meter ahí, que es lo que a nosotros también podremos ver ahora y vivir ahora, es un trabajo en equipo, porque de todas maneras la palabra del Señor nos enseña que somos un cuerpo. Correcto. ¿Verdad? Y nos necesitamos unos a otros. Así es. El mismo Dios en tres personas es un equipo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y además de eso, creo muy importante que es entrega también de cuentas, ¿verdad? Vamos, ok, ustedes son encargados de esto, pero vamos a estar nosotros dedicándonos a lo de nosotros y nos vamos a entregar cuentas unos a otros, porque para mí de eso se trata. Tan es así, tan exitoso fue el asunto que, vean qué tremendo que lo hemos perdido nosotros de vista, que en el versículo 7 dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos. Así es. Crecía. Paulino, usted como pastor de muchos años y que le ha tocado estar al frente de una congregación, ¿cómo ve este panorama? Bien, yo miro el mismo panorama que estoy mirando acá en la palabra. Los apóstoles en ese momento, la palabra ahí persistiremos, en el griego proskatereo, que tengo acá, no lo pronuncio quizá bien, pero así dice, denota una constante y resuelta fidelidad, dar mucho tiempo a cierto curso de acción en ese momento, que es la oración y la predicación. Ahora, voy a contestarte la pregunta, pero quería mencionar que por qué tanta dedicación de ellos y por qué quizá, no menospreciando, pero por qué ellos tenían que dejar aquello para que otras personas lo atendieran. Es que en alguna oportunidad Jesús les dijo a ellos que el Espíritu les iba a revelar todas las cosas, y ahí se las está revelando, porque nosotros hoy tenemos la palabra y la estamos leyendo, pero ellos tenían que venir en esas reuniones, seguramente pasaban 12, 16 horas en el día mirando la palabra. ¿Por qué? Porque la misma palabra, las profecías, todo lo que Jesús hizo, ellos tenían que tal vez venir a anotarlo para que nos quedara este testimonio a nosotros. Ellos tenían que meterse bastante, no es que simplemente ellos iban a parar como se paró Pedro y iban a predicar, no, es que también ellos tenían que mirar, tenían que escribir el Nuevo Testamento, todo, ¿verdad?
y mirar cómo el Espíritu Santo les iba revelando todas las profecías con lo que hizo Jesús para ellos venir a acomodar cuatro evangelios, que bueno, es un evangelio, pero escrito de 4 maneras diferentes, pero en eso estaban ellos, ¿verdad? Y bueno, y que había hambre, no, mejor que hayan otras personas que se encarguen, porque ellos sabían bien la tarea que tenían. En el caso de nosotros hoy, de igual forma, cada uno de nosotros tenemos que estar seguros cuál es la dirección que Dios nos da, para si dentro del pastorado, si tenemos que orar, por supuesto que tenemos que orar bastante. Nosotros como pastores, yo creo que no hay nadie que nos debiera de ganar en la congregación en cuanto a la oración. Quizás somos los que tenemos que llevar la delantera en eso, ¿verdad? Y también, por supuesto, sabemos que hay personas que nos ayudan a orar, pero la dedicación a la palabra, porque en nuestro tiempo pueden haber muchos distractores, ¿verdad? Hoy encontramos tal vez ya me adelante algunas cosas que vamos a hablar, pero nos encontramos a pastores meramente administradores, ¿verdad? Y tienen que ver hasta qué color de pintura le van a poner a esto, si vamos a poner cortinas, si vamos a poner persianas, si hay dinero, si no hay dinero. Y la pregunta es, ¿Dios nos llamaría a nosotros a eso? Por eso, bueno, ya Patri lo mencionó ahora, la parte de ser un cuerpo, de tener los equipos, los comités necesarios dentro de la congregación para nosotros poder atender realmente a lo que el Señor nos llamó. Bueno, Germán, usted como pastor, ¿cuál sería las principales labores? Pongámosle, ¿cuál sería la prioridad que un pastor tiene que darle a su congregación? Para usted como pastor. En cuanto a tarea. Sí, en cuanto a tarea, sí, claro que sí. Sí, bueno, pensando en lo que dice Efesios 4, por eso estaba buscando aquí Efesios 4, cuando habla dice textualmente, leo aquí Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese perfeccionar, que algunas versiones, ¿verdad?, más contemporáneas lo traducen como capacitar a los santos para la obra del ministerio, viene a ser la tarea del ministerio pastoral también, ¿verdad?, y de todos los ministerios. Tenemos una función capacitadora, una función de liderazgo, pero una función de formación, y en esa función de formación lo principal es la palabra, ¿verdad? Esta es nuestra máxima autoridad. No estamos formando en el pensamiento del hombre. Yo no quiero transmitir el pensamiento de Germán, yo no quiero transmitirle a la iglesia mi visión, ni mi carácter, ni mis ideas, aunque Dios usa eso y lo toma en cuenta, sino que es su palabra lo principal. Y la enseñanza es, creo, la tarea primordial para todo pastor. Tanto es así que dice pastor maestro, ¿verdad?, que en algunas oportunidades nos hemos referido a esa unidad que hay en esa contracción que hace ahí, ¿verdad?, de ambas palabras. Pero esa tarea viene a ser fundamental, formar en una sana doctrina, formar en la palabra, capacitar a esa verdad. ¿Para qué? Porque al fin y al cabo todos tenemos una tarea en común, y es la gran comisión, y conlleva a ser discípulos, ¿verdad?, a ser discípulos. Entonces viene una tarea primordial en la palabra, que es la herramienta, que es el fundamento, pero una tarea multiplicadora también. Hay muchas ramas, ¿verdad?, que se desligan a partir de la palabra misma. Viene la evangelización, viene la consejería, vienen muchas cosas, pero yo diría que todo va a partir de la formación bíblica, de la capacitación en la palabra como tal. Ok, cuando hablamos de capacitación y formación a la congregación, aparte de la palabra,
necesitamos formar personas que hagan el trabajo, digamos, administrativo. El otro trabajo que tal vez el pastor no tiene el alcance por tiempo, porque tiene otras cosas también que hacer. Sí. Tenemos que nosotros preparar otros líderes para que le hagan frente a las necesidades de la iglesia, porque una iglesia necesita dinero, una iglesia necesita limpieza, una iglesia necesita material, una iglesia necesita trabajo social, una iglesia necesita evangelizar, una iglesia necesita, pero en todas esas áreas el pastor no puede estar involucrado. Es que para mí pensar en una capacitación, una formación correcta de la palabra, conlleva precisamente ese desglose, ¿verdad? Esa práctica de todas esas áreas. Okay. ¿Por qué? Porque la palabra es para aprenderla, pero la palabra es para asimilarla y para ponerla en práctica también. Okay. Y la palabra nos va a llevar a poner en práctica en todas esas áreas, ¿verdad? Áreas de servicio, áreas de amor unos por otros, áreas de entrega, de visión, todo eso a partir de ese fundamento. Aquí es donde están las normas iniciales, ¿verdad? La base para todo lo demás, por supuesto que sí. Pero ¿dónde aprendieron los discípulos a servir? A través de lo que recibieron también del mismo Señor y de sus palabras, de sus enseñanzas. Exactamente. ¿Verdad? ¿Dónde aprende la iglesia a administrar? No solo en los conceptos modernos, como algunos quieren agarrar hoy. Aquí también está todo lo que se requiere, ¿verdad? ¿Dónde aprendemos nosotros a coordinar, a servir, a organizarnos en diferentes aspectos? Aquí está todo eso. ¿Dónde aprendemos a distinguir las capacidades, los dones unos de otros? A través de la escritura que nos enseña que todos somos útiles. Que entraría en lo que llamamos nosotros la mayordomía, La mayordomía. ¿verdad? Que sería emplear el trabajo de tomar a cada hermano y enseñarle a trabajar dentro de lo que es la función de la iglesia o de la congregación. En términos administrativos diría maximizar los recursos. El recurso humano de los hermanos, ¿verdad? Okay. Y absolutamente todos los recursos, que lo hizo Jesús cuando repartió los peces y el pan, ¿verdad? Cada quien comió, quedó satisfecho y después recogieron las cestas y sobraron 12. O sea, él maximizó lo que tenía el niño, ¿verdad? Y luego administró, repartió, le dijo a los discípulos, vayan, repartan, quedan todos saciados y no desperdició nada, al final recojan. O sea, es lo que dice Germán, todo está ahí, todo nos lo enseña. Yo quiero aprovechar que cogí la palabra, ¿verdad? Porque no me la dio Eduardito, pero llevando a la secuencia de lo que nos está enseñando Germán, yo quiero también recordar lo que dice 2 Timoteo en el capítulo 4. Okay. Pablo le insiste a Timoteo, lo había dejado de pastor, ¿verdad? Y luego le insiste, entre las recomendaciones que le da, le insiste, casi que le ruega, ¿verdad? Vehementemente le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y dice el 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, que exhorta con toda paciencia y agrega y doctrina. O sea, con toda paciencia y enseñanza, lo que dice aquí. Y cuando está insistiendo en que se predique, que a tiempo y afuera de tiempo, redarguyendo y exhortando, es enseñando, ¿verdad? Corrigiendo, ¿verdad? Llamando para nosotros, qué sé yo, al hermano que nos está ayudando con tal cosita y venga, esto es la forma en la que lo vamos a hacer. No es porque yo quiera, no, es porque el Señor nos ha pedido aquí en la palabra, siempre basándonos aquí en la palabra del Señor. ¿Qué dice, qué opina usted, Paulino? ¿Cómo puede el pastor por crear una manera en la cual tenga el equipo y que él diga, ahora sí voy a dirigir este equipo?
Bueno, allí miraremos un montón de iglesias diferentes. Quizá en algún momento el pastor llegue y ya está todo organizado. Tal vez pensamos en una iglesia que esté recién iniciando, pues él tendrá que mirar los dones, los talentos. Pensemos en una iglesia que nace, como suele suceder aquí en Costa Rica, en una cochera, en una galera, ahí en un espacio pequeñito, pues ahí primeramente no se va a necesitar mucho. Y de ahí irán haciendo todo esto, pero podemos mirar toda la parte administrativa que ahora hablabas y todo lo que necesitan los templos y el mantenimiento, todas esas cosas, pero a mí me gusta mirar más ese potencial de los dones, de los ministerios que van floreciendo en la iglesia, porque hablamos, y yo creo que es con lo que hemos iniciado, la importancia de la palabra, la importancia de la predicación. Como miramos, Pablo le dice a Timoteo, quizá hay que atender viudas, por supuesto, ahí está para atender viudas, habrá que mirar si es el templo, si son muchas cosas de organización, pero las cosas importantes, miramos la oración, miramos la predicación, el evangelismo, que quizás lo vamos a tocar por allí, claro. El evangelismo, la consejería, muchas cosas que tienen que ver muy directamente con la vida de la persona y primeramente con la salvación, ¿verdad? Pablo decía que es con la locura de la predicación como Dios escogió que se salve el mundo, que nos salvemos, ¿verdad? Entonces, para aquel momento una locura, pero una locura que nos lleva a la salvación, porque es escuchando la palabra. Pero bueno, cada pastor tendrá que mirar sus necesidades y ir haciendo sus equipos. Vemos cómo esas necesidades van saltando. De repente ya empezamos a construir un templo, después de que pasamos del garaje. Bueno, ¿qué requiere eso? Bueno, alguien que esté con las finanzas, alguien que busque los recursos, alguien ya que va a buscar hasta un guarda. Entonces todo eso va a ir apareciendo, pero entonces el pastor, ¿por qué no el liderazgo? Si el pastor tiene sus líderes ahí alrededor, pues que se vayan encargando de estas cosas y no tanto el pastor se vaya cargando, porque a veces viene y se le hace una carga con todas estas cosas que al fin y al cabo uno se pregunta, ¿el Señor me llamaría a mí a esto, verdad? Pero bueno, cada uno irá resolviendo. Hay pastores súper administrativos, excelentes, ¿verdad? Y en todo, hacen su tiempo, sus finanzas, las finanzas de la iglesia, y bueno, son una maravilla. Yo creo que no todos somos así, otros estamos más dedicados quizá a la parte espiritual, ¿verdad?, de la congregación, que pues si lo miramos bíblicamente podríamos decir que tiene su peso de importancia. Hay algo hay cosas que yo noto aquí, que si bien muchos pastores se ocupan de responsabilidades de diferentes maneras, pero todas sus funciones vienen siendo casi parecidas a lo que hacemos, a lo que hacen, a lo que cada uno de nosotros hacemos como pastores. Lo que pasa es, como decía Germán al principio, no podemos nosotros como pastores perder que solo a una cosa me voy a dedicar. Siempre de una o de otra manera tendré que estar involucrado en darle de comer a las viudas, en darle de comer a los chiquitos, en visitar, en aconsejar, siempre vamos a estar involucrados en eso, ¿o no? Sí, y hay que mantener un balance, porque si te vas solo de un lado, es que vea que ahora que hablábamos del equilibrio, ¿cómo era? Del vértigo, vea qué difícil es, porque quizás muchos pastores caminemos ahí con vértigo, ¿verdad? Nos vamos de un ladito, nos vamos de otro, pero en este trabajo pastoral, que no es de nosotros, estamos pastoreando la grey de Dios, que somos, digámoslo así, empleados, obreros del Señor,
tenemos que mantener un balance en todas las cosas. Porque yo, como pastora, puedo estar muy dedicada a la palabra, amén, es mi trabajo, a la predicación, a la enseñanza, es mi trabajo, a eso me llamó el Señor. Pero ¿qué tal entonces si dándome cuenta que en la parte administrativa hay un desorden, hay una fuga de recursos, hay un descuido en los recursos que es de todos, el mobiliario? No estoy siendo buena mayordoma, no, estoy fallando como obrera. ¿Por qué? Porque Dios me puso a mí ahí al frente. Ahora, no significa que yo voy a hacerlo todo, no, porque por eso el Señor va añadiendo. El Señor va, ahí muy clarito lo vimos en el libro de los Hechos. Dice que todos iban siendo añadidos. El Señor va añadiendo. ¿Para qué? Para que formemos entonces esos equipos de trabajo. Pero las cuentas al final de los tiempos me las va a pedir el Señor a mí si a mí me llamó a pastorear. Entonces sí tenemos una responsabilidad, un compromiso, ¿verdad? No con los demás, no con nosotros mismos, un compromiso todavía más serio, un compromiso con el Señor. Si yo un día dije sí, Señor, sí, me llamaste a pastorear, sí, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, le decía yo al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, ok, aquí va el peso, ¿verdad? De ese compromiso y de esa responsabilidad. Yo misma no lo puedo tomar a la ligera, yo tengo que ser responsable, ¿verdad? ¿Olin? En la actualidad hay diferentes modelos de iglesia. Podemos mirar una iglesia que está conformada por una junta directiva y ellos contratan, digamos, en términos humanos, contratan al pastor, ¿verdad? Y le dicen, bueno, su tarea es esta y esta y esta. Y nosotros vamos a dedicarnos a todo lo demás, ¿verdad? Encontramos modelos así, ¿verdad? Aunque uno sabe, y quizá en otro programa lo hablábamos un poquito, o sea, la responsabilidad del pastor siempre va a ser la responsabilidad del pastor. Porque quise mencionar esto porque nosotros podemos delegar, digamos, en una congregación pastoral, el pastor va a ser el que siempre va a ser el responsable, como dice Patri. Si en las finanzas hay algo ahí que está mal, o en la atención de cualquier departamento de la iglesia, pues al fin y al cabo, si hay que señalar a alguien porque algo está saliendo mal, ¿a quién señalan? Al pastor, a la pastora, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo que se hace es como delegar, pero al fin y al cabo la responsabilidad siempre, El que da la cara es el pastor. siempre va a estar en el pastor. Entonces, en esto, digamos, como digo, hay diferentes modelos. Tal vez alguien que nos esté mirando dice, no, es que así no es en iglesia, bueno, y que así no es el modelo que tenga que regir. Tal vez hay una junta directiva y ahí no está el pastor, ¿verdad? O como modelos congregacionales donde los que toman la responsabilidad y la dirección de la iglesia son 5 ancianos, ¿verdad? Entonces hay diferentes maneras, pero digamos bíblicamente uno sabe pues que esas personas que Dios escogió, si se llamaban ancianos, obispos, pastores, eran los que representaban en ese momento la congregación, y pues toda la responsabilidad va a caer sobre ellos. Pero recordemos esta parte que el apóstol Pablo dice de que somos un cuerpo, ¿verdad? Entonces dice, es que no todos son oreja, no todos son boca, no todos son manos. Entonces eso nos habla de la diversidad en el cuerpo de Cristo para que cada uno se dedique al talento que Dios le dio. Pero bueno, volvemos a lo mismo, siempre el responsable que va a tener que estar atento, aunque haya delegado, pero esa responsabilidad nunca se pierde, nunca se delega, porque siempre va a ser el que está al frente. O sea, dependiendo del modelo, podríamos decir modelo o manera estructural de alguna organización. Sabemos que hay varias, hay muchas asambleas de Dios, Evangelio Completo, hay muchas, cada uno tiene sus diferentes... Su forma de gobierno. De gobierno, exacto, ¿verdad? Tienen su forma de gobierno. Sí. Habría
no pararíamos ahorita de Ajá. nombrar. Pero ¿a qué me refiero con esto? Todos se dice está en con bases bíblicas. Cada uno de esos gobiernos tienen bases bíblicas. Pero hay evidencias que hoy vemos pastores cansados, pastores enfermos, pastores agotados, pastores con problemas, porque dedicaron mucho más tiempo al ministerio, a la iglesia, que hasta para ellos mismos y la familia. Y son estructuras bíblicas. Entonces estamos fallando en algo. ¿Qué opina usted, hermano? Bueno, yo creo que definitivamente es fundamental el aprender a delegar, el saber delegar, ¿verdad? Y el saber hacerlo de la manera correcta. Pienso en Éxodo, por ejemplo, ¿verdad? Allá en Éxodo 18, cuando Moisés está que se muere, Se agotó. Ajá. ¿verdad? Y necesita de su suegro, Ajá. que Dios lo usa para aconsejarle y decirle, no, usted solo no puede, y distribuya, ¿verdad? Y digo que pienso en él porque en algún momento a mí me tocó vivirlo en carne propia. Yo llegué a un punto donde, a manera de testimonio lo cuento, creyéndose las cosas bien, no sabía delegar y me estaba, como se dice, el término técnico, quemando, ¿verdad? Me estaba quemando, Ok, literalmente. ok. ¿Por qué? Porque hay que saber delegar, hay que entender que, como dice Paulino, somos un cuerpo, Dios quiere usarnos de diferentes maneras y tenemos que apoyarnos unos a otros, y ahí es donde viene la importancia de tener un balance correcto, ¿verdad? Un balance adecuado. Yo recuerdo que yo decía, prefiero hacerlo yo a que no se haga o a que se haga mal. Wow. Ya que he dicho más célebre, ¿verdad? Para la Eso es como posteridad. para enmarcarlo, ¿verdad? Claro. Y así fueron mis primeros años de ministerio. Claro. ¿Cómo era? Prefiero hacerlo yo a que no se haga o se haga mal. Y así arranqué, según yo. Sí. ¿Cuánto iba a durar así? Ajá. Eso es egocentrismo. Ajá. Y hasta que el Señor me confrontó y el Espíritu Santo me dice, y los dones y el llamado y la gente que ha puesto a tu alrededor. Exactamente, Correcto. exactamente. Pero tampoco podemos irnos al extremo de recargar sobre los demás las áreas que también nos toca a nosotros realizar, ¿verdad? Entonces es un balance, claro, necesitamos saber delegar, pero también necesitamos ser responsables con aquel llamado que tenemos, aquellas funciones que nos corresponden. Me pasó una experiencia, así por contar rapidito también, se había integrado a la congregación, yo pastoreo una congregación independiente, no es muy grande numéricamente, pero siempre digo es una gran obra, porque es la obra de Dios, y una familia se integró, venía de otra congregación, con otra manera, otra cosmovisión, ¿verdad? Otra manera de ver las cosas, y hay ya falleció ya la hermanita Teresita, que amamos mucho, murió de 97 años, imagínese usted. Y esta hermanita, yo tuve la dicha de poder servirle junto con otros hermanos que le servimos de diferentes maneras. Y para mí resultaba común hacer ciertas cosas por ella, ¿verdad? Por la confianza que teníamos. Y un día, por ejemplo, estando en el templo, se le zafó su zapato y yo me agaché a ponerle su zapatito. Yo lo vi normal. Ella no podía hacerlo. Y estas personas que se integraron a ver, no, pastor, Dios guarde, ¿cómo se le ocurre a usted hacer eso, el pastor, ponerle el zapato? Esos son los extremos de los cuales hoy en día a veces están llenas las iglesias. Personas que creen que el pastor es solo para predicar, pero jamás Para agacharse a ponerle un zapato. O hacer un lavado de pie. a El los miembros. problema es cuando yo me creo eso. Ajá. Sí. Y cuando yo pienso, sí, yo aquí solo soy para predicar. Pero ¿qué tenemos? Tenemos el ejemplo de Cristo que dijo, yo no vine a ser servido, vine a servir, ¿verdad? Correcto. Y quería dar una cita que me gusta mucho y es Mateo 9, porque dice este texto, Jesús, 9:35, Jesús recorría todos los pueblos, y creo que lo podemos aplicar al ministerio pastoral y a las labores que estamos hablando, de predicar y demás.
Recorría los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y dolencia. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces Jesús hacía varias funciones. Amén. Predicaba, recorría los pueblos, enseñaba la palabra, pero también al mismo tiempo pensaba en la necesidad de que fuesen pastoreadas esas vidas. Y si había que servirles, se servía, se acercaba al enfermo, al necesitado, no tenía problema con eso. Ese es el Señor, ese es el modelo que tenemos nosotros. Y el balance que tenemos que buscar es servir a la manera de Cristo, viendo nosotros con ese amor, con ese reflejo del Señor, pero sin descuidar también las tareas, lo que nos toca hacer, ¿verdad? Ni recargarnos al punto de saturarnos, ¿verdad? Pretendiendo hacerlo todo, porque es imposible, ¿verdad? Es imposible. Gracias a Dios por quien nos pone a nuestro lado, porque sería imposible A veces liderar. no valoramos a esas personas que están a la par de uno, que son incondicionales, están en las reuniones, están colaborando, están apoyando. Y la misma familia, Eduardo. Y la misma familia, la esposa, los hijos. La esposita, ¿verdad? Que sirve, que ayuda, los hijos, en mi caso, ¿verdad? Que en los de Luis también, la hija tiene que sirve y que es tan bella. O sea, esas personas son las que nosotros tenemos que verdaderamente considerar y apreciar, ¿verdad? Y estar orando por ellas. Yo quisiera agregar otra vez, tomó la palabra, no es que usted me la da, qué Sí. pena, pero es para irme ahí resbaladita. Se la perdonamos porque es mujer, ¿verdad? Bueno, gracias, no me puedo quejar. Pero retomando un poquito lo que dice Germán, lo que nos estaba enseñando Germán, ¿verdad? ¿Cómo es? Yo lo hago y para que se haga bien y se haga todo. Yo creo que ese proceso es un proceso de nuestra madurez como pastores y de nuestra desarrollo en esas labores pastorales, que cuando estamos empezando nos vamos a los extremos, porque Germán decía que era, ¿qué dijiste que era? Ay, se me olvidó la palabra, pero bueno, que él todo lo hacía, ¿verdad? Y lo quería hacer todo. En mi caso fue al revés. Yo quise ser una pastora tan abierta, tan democrática, no controladora, no yo, que empezando, entonces más bien di mucha oportunidad para que otros predicaran. Bueno, yo predicaba, pero le daba más el espacio para que otros predicaran, para que otros enseñaran, para que otros llevaran tal proyecto adelante, porque eran hermanos que tenían mucha experiencia y, como bien lo dice Germán, también pues que venían de iglesias con sana doctrina y todo lo demás. Entonces yo di mucho espacio y eso tampoco funcionó. O sea, tampoco funciona. Oiga, a mí me pasó igual. Ahí está Germancito, Eduardito. A mí me pasó igual. Eso no funciona. Fui abierto para que predicara, para que... Exactamente. Y cuando vi, no. Eso no funciona. Y me dijo a mí el misionero, el que me ordenó pastor, me dice: tienes una congregación pequeña naciendo, tienes ovejitas que tienen que escucharte, que tienen que reconocer tu olor. Eres tú la que tiene que estar adelante predicando. Entonces yo tuve que hacer muchos cambios después de muchos dolores de cabeza también y de muchas lágrimas, pero aprendí. Entonces no sé qué experiencia ha tenido Luis Paulino, pero cuando estamos empezando como pastores nos vamos a los extremos, y nos vamos a los extremos por amor precisamente a la obra del Señor, y porque no sé si era el caso de Germán, pero no queremos fallar, ¿cierto? Entonces nos vamos a los extremos. No queremos fallar. Eso, creo que eso luego nos va dando cierta madurez, cierta ecuanimidad, ¿verdad? Cierto balance que vamos nosotros aprendiendo y desarrollando hasta que el ministerio llega a ser madurito, ¿verdad? Y nosotros mismos. Y es cuando empezamos a ver los frutos. Hay algo que quiero agregar, es que al hacer uno abierto, Ajá. los miembros tampoco comprenden esa apertura que tiene uno como pastor, porque ellos dicen: no, es que eso le toca al pastor, es que el pastor es el que tiene que estar ahí. Y entonces te juzgan de flojo. Sí, o que no quiere trabajar. Ajá. Y no es eso. No. Yo guarde, no es eso. No es Más eso. bien, bueno, por lo menos en mi caso es que yo no quería ser como, ¿verdad? La moda de esos pastores así, que todo yo, tan controladores, yo no quería caer en eso, ¿verdad?
Entonces nos vamos a los extremos, es que qué tremendo, ¿verdad? Nos vamos a los extremos. Por eso es que el modelo es el Señor Jesús, por eso es que el modelo del buen pastor es Él, ¿verdad? ¿Usted qué opina, Paulín? Lo veo muy callado, no sé Sí, por qué. pensativo, No, es pensativo. Estoy pensando realmente, bueno, hemos hablado bastante y pienso en que en lo imperativo de la predicación, que nosotros estemos en la palabra, por supuesto vamos a tener que estar mirando tantas cosas, ¿verdad? Como nuestra responsabilidad, pero ciertamente si hacemos un análisis de nuestro llamado, por lo menos de la parte pastoral, darnos cuenta de que hay cosas muy muy importantes en la predicación. Bueno, ya lo estamos diciendo, o sea, la gente quiere que uno esté ahí, que esté predicando, aunque pueda tener a otros que nos ayuden en la predicación, en la enseñanza, pero ellos necesitan al pastor. Entonces esa importancia de la predicación, y no quizá afanarnos por muchas cosas. Conozco casos de pastores que hoy han tenido derrames, hay pastores que están en cama, hay pastores que perdieron muchas cosas por no dedicarse realmente a lo primordial, ¿verdad? No es que dejemos lo otro, bueno, ya hemos hablado mucho de hacer el balance, pero realmente lo primordial de nuestro llamado, la oración, la predicación, la consejería, la visitación, y de todo esto podemos hacer equipos, realmente podemos hacer equipos, pero sí, como pastores no nos quitamos eso. Y bueno, pues hemos estado hablando tal vez de la importancia de lo que tiene la predicación en el ministerio pastoral. A mí me pasó algo curioso en el tiempo que estuve pastoreando. Hubieron 4 pastores congregándose en la iglesia, 4 pastores, y resulta que eran de mucha más experiencia, trayectoria y capacitación y todo, yo quería explotarlos también, y ponía a predicar aquí, los ponía a predicar, no, póngase usted un estudio ahí todos los jueves, eran 4 pastores, yo no tenía miedo, yo le hacía, si Dios me puso aquí, Él me va a dejar aquí, decía yo. Pero empezaron otros comentarios ahí, que no, que esos van a quererse quedar con usted, que van a convencer a otras personas, que no. Y empezó otra situación ahí que decía yo, no, pero ¿cuál es el miedo? Decía yo, ¿cuál es el miedo? Si más bien son personas que pueden apoyar la obra de Dios, claro, y que enriquecer. Pero hubo un grupo que más bien creían que esas personas llegaban como a apoderarse de la iglesia y quitarme a mí. Entonces ese es algo que se llama el celo, un celo, que tal vez yo no lo tenía, pero ellos sí lo tenían, y no sé por qué. Y hoy hay pastores que quieren hacer todo por los mismos celos, porque creen que si se crece un miembro, la gente va a apoyar a ese miembro y ahí lo va a hacer a algún lado. Y ese es algo que nosotros como pastores y como líderes debemos de no tener ese miedo, ese celo, ese temor. Si podemos preparar personas para la obra de Dios, preparémoslos. Si podemos preparar personas que sean pastores, que sean evangelistas, que sean maestros, pero que nosotros seamos los mentores de ellos. Así es. Los mentores de ellos. No que les cerremos las puertas, sino que le demos las herramientas necesarias para que ellos puedan crecer y superarse en todo. Pero ¿sabes por qué es, Eduardo? Creo yo, porque muchas veces no pensamos en función del reino de Dios, sino pensamos en función de lo que aquí yo tengo en control.
Ese es el problema. El control. El control. Cuando no queremos levantar, como dice usted, ser nosotros los mentores de un hermano al que le vimos un don de predicación bellísimo, a la hermana que la vimos con un don de enseñanza, al hermano o al joven que tiene un pegue con los chiquillos, ¿verdad? Que los chiquillos le captan. O sea, con los jóvenes. Hay que levantar todos esos ministerios, pero muchas veces no, en todas las veces que esto se da de los celos, el problema es que metimos la humanidad, y vamos a decirlo en otras palabras, la carne, porque esa es la verdad. O sea, me da miedo que me serruche en el piso, y es donde no nos funciona, porque no estamos pensando en función del reino de Dios. Si descubrís un joven que tiene talentos, que tiene dones, que tiene un evangelismo que pega entre jóvenes, levántelo, de eso se trata, levántelo, no lo apague, levántelo para que él gane almas para Cristo. Esa es otra cosa, es almas para Cristo, no para mí, no para mi iglesia, no para que se aumente solo mi espacio y mi reino, ¿verdad? Ese es un problema, Germán, que se vive mucho y que nos cuesta mucho también soltar. Sí, en algunos cursos que por gracia de Dios he podido impartir, he tenido dentro de los que están estudiando hermanos, hermanas que en confianza me dicen: yo estoy aquí sin permiso de mi pastor, y a escondidas de la iglesia, Sí, no porque no puedo decirle que matriculé en ESEPA porque no me dejan venir. Ajá, yo conozco gente. Increíble. Ajá. Por poner nada más un ejemplo, ¿verdad? De lo que estás hablando, de ese celo, a veces de lo que se piensa, de que se capacite, ¿verdad?, otro y llegue a ocupar mi lugar. Y pensando en eso, se me venía a la mente este texto tan lindo de 1 Corintios 3, dice el verso 5. Y qué lindo que podamos nosotros tener este sentir que tuvo el apóstol. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y dice el 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y en este edificio, que es el de Dios, somos colaboradores. Por eso es lo que te digo, no se piensa en el reino de Dios, sino se piensa en los intereses. A veces nosotros debemos entender que el reino de Dios está por encima de mi visión y mi deseo. De todo. Está por encima, el reino de Dios está por encima de mi plan, de mi visión, de mis alcances, de lo que yo quiero. Porque aquí, a la verdad, y linda la lectura que acaba de leer Germán, es de que a la hora de llegada cada uno no es nada, dice ahí, solo hace un trabajo. Exacto. Nada más. Exacto. El que hace crecer y el que da la cosecha, al fin y al cabo es Dios. Sí. Y aquí no es, es que yo quiero un templo de 1000 miembros y quiero así, quiero así, quiero. A la hora de llegar eso no es lo que, no sabemos lo que Dios quiere. Después de mi experiencia con el cáncer, a mí muchos me han preguntado, ¿qué planes tiene usted? Me han preguntado a mí. Y yo les digo, no sé todavía, no sé qué tiene Dios. Usted me pregunta y cualquiera me puede preguntar, mira, ¿cuáles son tus planes? No sé todavía, solo estoy siéndole fiel y estoy aquí, siguiendo, preparándome, apoyando y sin ninguna, es que quiero que una iglesia, que con esto, con lo otro. No, Dios, voy a hacer lo que me pongas a hacer. En realidad no estoy buscando lo que yo quiero, porque humanamente uno se pone a pensar, quiero esto, quiero lo otro, quiero
dinero, quiero puesto, quiero esto, quiero lo, pero no, quiero hacer la voluntad de Dios. Y a veces nosotros olvidamos un principio, el principio de mi labor como pastor es hacer la voluntad de Dios. Y en el tiempo que Dios quiere. Esa es otra cosa. Porque puede ser que hoy nos tenga como pastores y mañana no. Vea, Eduardo, y eso también uno tiene que recibirlo y aceptarlo y saber, ahí vive un día a la vez, como dice la misma palabra, un día a la vez. Hoy soy pastora por la misericordia de Dios. Mañana no lo sé, porque no sé qué es lo que Dios tiene. Entonces, a veces creemos que llegamos a un pastorado vitalicio. Ahí se queda. Ya me dieron esta iglesia y de aquí exacto, hasta que me muera. Y ojalá con pensiones de lujo, ¿verdad? Como están ahora de moda. No, hoy estamos y mañana no lo sabemos. Sí. Por la misericordia de Dios hoy estamos pastoreando, pero mañana no sabemos si nos toca ir a tocar una puerta para un trabajo secular. Qué tremendo. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces los pastores, si no están pastoreando, primero, no se bajan de que son pastores, ¿verdad? Sí. Y segundo, creen que llegar a pastorear es para el resto de los días. O sea, nunca piensan que Dios da y Dios quita, que Dios pone y Dios quita, que hoy estamos y mañana no estamos, ¿verdad? Claro, no podemos, y que el ministerio es del Señor. No entendamos eso de que si en un momento estoy pastoreando, pero por circunstancias tuve que dejar ese de pastorear, no significa que Dios no me va a volver a llamar para seguir pastoreando. Sí, o te mueve de ministerio y te o lleva a otro nivel, le digo Luis, sí, te lleva a otro nivel, es que no lo sabemos. Sí. Es que a veces nosotros nos aferramos. Es correcto. Nos aferramos a algo por lo mismo, porque creemos tener el control de todas las que cosas. es de nosotros. Que es de nosotros. Ahí tengo el control, ahí me manejo, ahí hago lo que yo quiero. Y no es así. Si nosotros estamos trabajando para el reino de Dios, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios y darnos cuenta hasta dónde llegó, hasta dónde Dios quiere que llegue. Y si no estás en el pastorado mañana, no tienes que sentirlo como un fracaso, excepto por otro tipo de circunstancias, ¿verdad? Que nosotros conocemos, ¿verdad? Pecado u otra cosa, que no está, pero bueno, y aún así es restaurado. Pero si hoy no están, yo me refiero más que todo a los pastores de esas organizaciones, ¿verdad? Que hay una junta nacional que distribuye o que pone o que, si no estamos en ese pastorado, si nos tienen en un stand-by, qué sé yo, por alguna razón, no significa que fracasamos, significa que hay que dar un paso y avanzar en ese crecimiento. Hay algo que, como testimonio, yo dejo el pastorado por el cáncer. Y hace poco veníamos de la iglesia nosotros y le dije yo a mi esposa, siento que como que fracasé como pastor. Veníamos en el carro, mi hijo venía manejando, yo venía, siento que fracasé, le digo, porque no hice, ahí entró aquello que dije, no hice lo que había planeado hacer. Entonces, en ese momento me dice mi esposa, no, usted no ha fracasado, me dice. Y mi hija, papi, usted no se sienta así. Y entonces ellos tres me tomaron y me dijeron, no, me dice, es como un tiempo, dice, en el que Dios a usted lo está haciendo más fuerte, me dijo, creo, la palabra que usaron, más fuerte para usarlo más. Entonces, por eso mismo, porque sentí, ya no estoy pastoreando, ya no, siento que no estoy avanzando en nada, que estoy en stand-by y que no avanzo. Y a veces nos da eso y queremos sentirnos mal. Pero
hoy este tema a uno le ayuda también a reflexionar en lo personal. Y no, yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. Yo no sé cómo se sentiría Elías metido en aquella cueva, ¿verdad? Ajá, y huyendo de huyendo una que mujer, lo- de sí. Isabel. ¿Cómo se sentiría ese hombre? Fracasado, Fracasado. inútil, bueno, que no valía nada. Ujú. Tal vez así, hubo un momento en que yo sentí mi vida así, pero gracias a Dios por las personas que me rodeo, con las que me rodeo y con las que estoy, como ustedes, Eduardo, Sadrach, son personas que mi esposa, mi hijo, mis hijos, son personas que lo animan a uno a seguir adelante. Entonces, creo que no sé cuántos pastores podrán sentirse ahorita cansados, frustrados, no sé cuántos pastores ahorita podrán sentirse que están desanimados, que ya no pueden seguir, que ya quieren entregar todo, porque no hay nada. Y por ahí hemos pasado también nosotros. Sí, también yo quería agregar algo, y es que hemos estado hablando de las tareas pastorales. Es casi que inevitable a la hora de pensar en la tarea pastoral, pensar en el éxito. O sea, nosotros en cualquier tarea que iniciamos queremos tener éxito. Correcto. Pero el problema está en que el éxito está, la definición de éxito está tan manoseada, si se puede usar la palabra, ¿verdad? Tan confusa, ¿verdad? Sí, esa palabra de éxito es carro, dinero, ¿verdad? viajes, Sí, fama. Si lo hablamos a nivel ministerial, tener éxito en nuestra tarea pastoral, en nuestra tarea ministerial también puede estar muy equivocado en nuestra definición, en nuestro contexto. Correcto. ¿Verdad? A mí me gustó mucho, leí en un libro de Christian Schwarz, él tiene una definición que me gustó mucho porque él decía, definición de éxito en cuanto al ministerio, decía, así de simple, fidelidad. Amén. Fidelidad. Ser Qué fiel tremendo, a ¿no? lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces, si Dios me tiene pastoreando, si tampoco caer en mediocridad, ¿verdad? Pero si Dios me ha llamado a mí y me tiene ahorita pastoreando una congregación de 50, tengo que ser fiel a esos Así 50, es. dar lo mejor de mí en Así esos es. 50, y si me tiene con 5,000, ser fiel en esos Amén. 5,000, ¿verdad? No es la cantidad, no es el parqueo, no es el edificio, ¿verdad? Es la fidelidad a lo que Dios me ha llamado a hacer, la excelencia con lo que lo estoy haciendo. Y por supuesto que eso va a ir dando fruto, ¿verdad? No vamos tampoco a caer en mediocridad, decir, Dios me tiene con esto, y la mentalidad del tico, ¿verdad? El pequeñito, el poquitico, porque Dios quiere tanto calidad como cantidad, ¿verdad? Eso también es importante. Pero sí quería hacer referencia a eso, que es inevitable para nosotros pensar a la hora de las tareas pastorales, pensar en el éxito, pero qué mayor éxito que la fidelidad, ¿verdad? Entonces yo creo que Dios, si hay algo que espera de nosotros, es fidelidad a lo que nos ha llamado. Amén. Y ya Él sabe de por sí que no vamos a ser capaces de tener éxito en todo. Bendito sea el Señor que nos ama y nos tiene paciencia. Amén. Amén. A pesar Y de. a pesar de. A pesar de Luis tiene un testimonio muy lindo dentro de la Sí. fidelidad. Lo contaste Sí, la otra vez. creo que lo había repetirlo. mencionado la otra vez. Sí. A uno cuando inicia el ministerio y mirando el crecimiento, ¿verdad? Que lo hemos estudiado acá un poco en CEPA, uno viene a afanarse un poco y a mirar cómo aquel está creciendo y lleva ya 3,000 y la iglesia de uno 100, 80 por ahí, a veces más bien se va un poquito Menos. más, ¿verdad? Ujú. Entonces yo recuerdo que venía de San Carlos con un señor y me tocaba venir en bus, pero me vine con él y ahí tuve bastante tiempo de hablar en su carro, y él me decía, me dejó hablar, ¿verdad? Yo un poco afanado, angustiado por el crecimiento de la iglesia. Entonces él al final me dijo, mira, Dios no te llamó a pastorear a 50, ni a pastorear a 100, ni a 1,000, ni a 3,000, te llamó a ser fiel y obediente. Amén. Ahora escuchaba un predicador en Faro del Caribe hablando sobre el éxito, ¿verdad? Y el término que se usa en esta posmodernidad. Y él decía, ¿quieres ser exitoso? Haz la voluntad de Dios. Amén. Amén. Ese así es tu éxito. El éxito de nosotros es hacer la voluntad del Señor, ser fieles, ser obedientes. Sí. ¿Quieres ser exitoso
tú que nos escuchas, que como estábamos hablando, tal vez te sientas hoy angustiado, cansado, desanimado, y tal vez es porque estás buscando el éxito del mundo, el éxito que se está manejando en este tiempo, y por eso es que nos cansamos, por eso es que nos debilitamos a veces, porque queremos alcanzar cosas que quizá ni Dios está interesado. Hemos mirado mucho en la administración de la iglesia, y a veces hay cosas que nos afanamos, y uno pudiera decir, ¿y Dios estará interesado en eso realmente? ¿O estará interesado en el tema que iniciamos, ¿verdad? En la predicación, en que la gente se salve, que se vuelvan a Dios, que se arrepientan, que se conviertan? Ahorita que ya la venida del Señor está más cerca, necesitamos esa urgencia de predicar, de enseñar, sin dejar de atender las otras cosas, por supuesto, pero ese es nuestro éxito, hacer la voluntad de Dios. Y bueno, ahora quería hacer un aporte para lo que Patri dijo, quizá entendiéndole a Patri, el ser pastor no significa de que si usted en un momento no tiene una iglesia, porque siempre lo centramos a que usted tenga su templo y tenga su iglesia, y hay momentos en que por diversas ocasiones, situaciones, nos vamos a encontrar quizás sin ese lugar, sin esa congregación, pero el llamado que Dios te hizo, el ministerio, ahí está. De repente usted se encuentra en el bus pastoreando, de repente en el parque se le arrimó a alguien en la oficina, en donde, si está trabajando, si le tocó como Pablo hacer tiendas un año, 2 años, ahí usted está pastoreando al jefe, está pastoreando a los compañeros. Quizá el Señor te llevó ahí para que hagas un trabajo, y después ya viene la congregación, otra vez empieza con aquel grupito, y Dios, si quiere, te bendice con 100, con 300 personas, pero el ministerio ahí está. El ministerio ahí está. Entonces, qué lindo es nuestro Dios, y gracias al Señor por el llamado que nos hizo. Amén. Agregando ahí lo que está diciendo Paul, porque ya casi ya nos anunciaron que cerrando lo que está diciendo Luis Paulino, que me parece muy bello, y retomando un poquito el versículo que yo leí de Timoteo, que dice que se predique la palabra, que se inste afuera de tiempo, que redarguye con paciencia. Quizás a ese hermano que está en una oficina, que tuvo que llevar una congregación, un grupito, esté, como dice Luis Paulino, pastoreando en el bus, pastoreando en la oficina, pastoreando en el trabajo. Ese tiempo, esa paciencia que va a tener, y que debe tener, si ama el pastorado, si ama el llamado que Dios le hizo, y a Dios sobre todas las cosas, va a dar fruto. Y también en Timoteo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y que usa bien la palabra de verdad. Eso es todo. Un obrero que sea aprobado por Dios, y la aprobación de Dios no está en los títulos, está en nuestra fidelidad, nada más. En este programa tal vez le hemos puesto diálogos pastorales, pero queremos hablarle no solo al pastor, sino a los líderes. Amén. ¿Verdad? A los que tienen un cargo, a los que están trabajando, a los que están al frente de una iglesia, a los que están ahí adelante. Tal vez también pueden estar tan cansados, sí, están agotados, ya las ideas no les fluyen. El tema de hoy era el tema de hoy era las labores pastorales, ¿verdad? Y las definimos como una de ellas la predicación. La otra semana vamos a estar hablando de evangelizar, pero a raíz de lo que todos hemos conversado, yo creo que la principal tarea, labor de nosotros como pastores y líderes, es serle fiel a Dios. Esa es la principal, ese es el inicio de serle fiel a Dios. Si nosotros le somos fiel a Dios, Él derramará de su espíritu y nos dará de lo que nosotros necesitamos para seguir adelante. Nos ayudará en nuestro cansancio, en nuestro agotamiento,
en nuestras luchas, en nuestras pruebas, Él está con nosotros y su Espíritu Santo nos está guiando. Así es. Quiero agradecerle a Germán, a Patricia, a Paulino Gusto. y a cada uno de los que nos escuchan, agradecerle por escucharnos y prestarnos atención a este programa y hacerles una invitación a que nos vuelva a escuchar nuevamente en otro segmento de diálogos pastorales, y estaremos tocando temas para animarte, para guiarte, para enseñarte, Que lo vean Para- ahora por YouTube. Sí, que- para edificar tu vida y tu ministerio. También te invitamos a que nos veas a través de YouTube. Hoy están subiendo todas estas charlas a través de YouTube para que nos compartas con otros amigos, que tal vez esta palabra también pueda ayudarles a seguir adelante. Hermanos, muchísimas gracias, Amén. muchísimas bendiciones y Bendiciones. un abrazo a cada uno de ustedes. Amén. Como se sepa, formando siervos conforme al corazón de